Bendiciones para todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio llamado Escuela de Reino, donde estamos estudiando asuntos fundamentales acerca del reino de Dios en el cual nosotros hoy vivimos. Y este capítulo de hoy se titula Cristo formado en mí, es el episodio número 7. Pueden encontrar en el canal de YouTube todos los otros videos de lo que ya hemos visto hasta ahora. Y estamos siguiendo el libro que escribí que se llama El Reino de Dios. Y hoy vamos a comenzar a ver el capítulo número 3. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de edificación que tú nos permites tener. Señor, porque desde tu óptica siempre es un tiempo oportuno, siempre es un ahora en que podemos ser edificados por tu vida, en que podemos ser edificados por tu palabra, Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias por este Cristo que nos ha sido dado, por este reino que hoy está dentro de nosotros y porque nosotros estamos dentro de tu reino. Señor, queremos ser edificadores entendidos de este reino en el cual nosotros vivimos. Queremos ser edificadores entendidos, Señor, de los tiempos que nos tocó vivir y cómo nosotros en este tiempo y en nuestra generación podemos manifestar y edificar tu reino. Señor, con un entendimiento espiritual. Señor, hoy oramos para que tú aumentes nuestra medida de entendimiento de las cosas del Espíritu. Señor, que podamos ser sagaces, que podamos ser gente que maneje asuntos del Espíritu, Señor. Que podamos, Señor, manejar estos códigos espirituales que hoy vamos a trazar por medio de tu palabra. Líbranos de querer alcanzar estas cosas con nuestra mente, con nuestro intelecto. Señor, queremos tocarlas en el Espíritu. Queremos tocar tu verdad en el Espíritu, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas en cada uno de nosotros esta obra que solo tú puedes hacer de revelarnos a Cristo y de revelarnos tu palabra, Señor. Que podamos redimir el tiempo, redimir los años por medio de una palabra revelada. Que podamos ser gente que camine por una revelación que viene del cielo y no por una idea o un concepto humano que viene de la tierra. Señor, te adoramos, te honramos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a aprovechar al máximo el tiempo y vamos a ir al capítulo de hoy que se titula Cristo formado en mí. Es el capítulo número 7 de esta escuela de reino. Y el versículo central de hoy es Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo vamos a volver a leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, lo primero que vamos a decir el día de hoy es que el propósito de Dios al impartir a Cristo dentro de nosotros es que Cristo sea formado en nosotros. El propósito de Dios al impartir a Cristo en nosotros es que Cristo sea formado en nosotros. Una cosa es el Cristo impartido, pero otra cosa es Cristo formado. Todos los hijos de Dios, en el momento en que nacimos de nuevo, Cristo vino a morar dentro de nosotros. Tú tienes un Cristo impartido. Cristo vive en ti. Desde el mismo momento en que te convertiste al Señor, tal vez tú no sabías orar, tal vez no sabías ningún versículo bíblico, tal vez todavía no lo sabes, pero Cristo mora en ti. El tema es que una cosa es que Cristo more en mí, y otra cosa muy diferente es que Cristo sea formado en mí. Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces Pablo le habla a los Gálatas y le dice: yo vuelvo a sufrir dolores de parto.
O sea que los Gálatas le estaban produciendo dolores de cabeza a su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eran niños inmaduros. Ellos estaban volviendo atrás a la ley y tenían una serie de problemas. Y la raíz de todos esos problemas es que Cristo aún no había sido formado en ellos. Entonces, no basta con que Cristo viva en ti. Ahora Cristo debe crecer hasta ser formado. Yo no sé si tú habías pensado antes en esto. A mí me tomó tiempo entender esto. Cristo debe crecer en mí. Cristo crece. Cristo aumenta su extensión dentro de mí. Él debe crecer en mi interior. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Tal vez es que recibimos a Cristo y pasaron los años, pero Cristo nunca creció en nosotros, nunca fue formado. Por ende, seguimos siendo niños inmaduros en cuanto a los asuntos del Espíritu. ¿Y qué produce eso? Que no podemos ser útiles a la obra de Dios. Porque para hablar, y lo vamos a hablar más adelante, de propagar el reino, extender el reino, edificar el reino, manifestar el reino, eso Dios lo hace con gente madura, con gente en la cual Cristo ha sido formado en una medida mínima necesaria para manifestar el poder del reino. Porque Dios no está jugando. Dios no está jugando a la iglesia. Dios no está jugando al reino. Dios no va a confiar de su poder. Dios no va a confiar de su autoridad, de su capacidad a un niño inmaduro. Tú no le pasarías un auto a tu hijo, aunque lo amas, porque él no está capacitado para conducir un auto, un vehículo. O sea, de la misma manera hay ciertas cosas que nosotros esperamos que Dios haga con nosotros, que no van a ocurrir hasta que nosotros lleguemos a ciertos niveles de madurez. Entonces, cuando nosotros compartimos mensajes evangelísticos o predicamos el evangelio a alguien que recién está escuchando del Señor, obviamente uno va a compartir lo inicial, los primeros rudimentos, lo básico, lo esencial. Entonces uno le habla del arrepentimiento de los pecados, uno le habla de recibir a Cristo, de recibir la vida, de que Cristo sea tu Señor, tu Salvador, y de que a causa de eso vas a ser un hijo de Dios y Cristo va a venir a vivir dentro de ti. Eso es lo básico. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, tal vez tú escuchaste, ahora Cristo vive en mí, y eso tal vez para ti era todo el camino, para ti eso era el final del camino, pero no es así. El que Cristo venga a vivir dentro de ti es el inicio, pero ahora Cristo debe crecer hasta ser formado. A nivel individual, el propósito de Dios contigo es que Cristo sea formado en ti. Ese es el propósito. El propósito no es bendecirte, porque Dios ya te bendijo en Cristo. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Dios ya te bendijo. Bendición es un tema que ya está resuelto. O sea, el propósito de Dios ahora ya no es bendecirte, ya te bendijo. El propósito de Dios no es darte cosas materiales, aunque en Cristo tú también eres prosperado. Pero el propósito de Dios no es darte cosas materiales. El propósito de Dios no es darte casa, no es darte un vehículo, aunque Dios quiere que tú tengas un lugar donde vivir y que tengas un vehículo. No es malo, pero estamos hablando del propósito, de la sustancia, el hilo conductor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para mí, a nivel individual, que Cristo sea formado en mí. El propósito de Dios para ti a nivel individual, que Cristo sea formado en ti. Y todo lo que Dios trabaja a tu alrededor, todas las cosas que Dios permite en tu vida y también las que Dios provoca en tu vida, son para propiciar, para colaborar a que Cristo sea formado en ti. De eso se trata el reino. Entonces hablábamos, por ejemplo, del grano de mostaza. Decíamos que el reino es como un hombre que tomó una semilla, la plantó en su campo y creció un árbol. De eso se trata el reino, ¿verdad? Entonces decíamos que esta semilla es Cristo, que el reino se trata de que Dios tomó a Cristo y lo plantó dentro de ti. Pero ahí no termina el asunto. Nadie planta una semilla sin esperar algo después. Tampoco el Padre. Si el Padre plantó a Cristo, si el Padre plantó a Cristo dentro de ti, es para que ahora ese Cristo crezca, para que esa semilla que está en tu interior comience a crecer, salga un tallo, salgan hojas,
ese tallo se transforme en un tronco, salgan ramas, salgan muchas más hojas y dé fruto. O sea, el propósito de una semilla es transformarse en un árbol. Ese es el propósito. Y el propósito del Cristo semilla es volverse Cristo árbol en tu interior. Tú cuando recibiste a Cristo y naciste de nuevo, recibiste a un Cristo semilla. La semilla del reino que es Cristo vino a morar en ti, pero ahora debe crecer hasta ser plenamente formado, hasta alcanzar su desarrollo pleno en tu interior. Eso es el árbol, Cristo como el árbol. El árbol es la misma semilla, no es una entidad diferente. La semilla y el árbol son la misma entidad. Si tú analizas el código genético, es el mismo. Es la misma entidad, es el mismo organismo, es el mismo ser, pero creció, fue transformado, cambió de forma a su forma glorificada, a su forma desarrollada, su forma plena, su forma de expresión. El árbol es la forma de expresión de la semilla. Entonces Cristo quiere crecer en ti hasta ser formado en ti. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos de nosotros tal vez? Es que recibimos a Cristo y pasaron 2 años, 4, 5 años, pero Cristo no ha ido creciendo dentro de nosotros. Cristo sigue siendo una pequeña semilla, pero Cristo no ha crecido. Entonces el propósito no es meramente impartir a Cristo en mí y nada más. El propósito es que Cristo sea formado en mí. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Que ellos habían recibido a Cristo, la vida había sido plantada en ellos, pero esa vida no había crecido lo suficiente hasta ser formada. Por ende, todavía eran inmaduros. Eso le producía a Pablo dolores de parto, tal como cuando los engendró en el Espíritu, porque engendrar en el Espíritu también produce dolores de parto. Yo recuerdo el nacimiento de Amandita, nuestra hija, y las contracciones que tuvo mi esposa, varias horas, fueron como 12 horas de contracciones. Estuvimos, toda una noche con contracciones, después por la mañana fuimos para que la chequearan y de ahí finalmente el parto fue como a las 4 de la tarde. O sea, y todas esas contracciones, el parto, que si bien hoy día el parto por lo general es con anestesia, pero las contracciones previas no te pueden colocar anestesia. O sea, los dolores de parto en el fondo igual no los puedes evitar. Entonces, por mucha tecnología que inventen, incluso hasta en lo espiritual, la tecnología, las herramientas, los métodos de discipulado y el crecimiento, nada te va a ahorrar los dolores de parto de engendrar gente en el espíritu. Es un dolor de parto, engendrar en el espíritu. Los que tienen hijos espirituales saben de lo que estoy hablando. Es un dolor en el espíritu. Profundo eso. Por eso la palabra dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La gente no tiene idea todas las cosas que quizá ocurren en tu vida, todas las luchas, las batallas que tú tienes mientras tú estás allí, al pie del cañón, predicando el evangelio en una casa de iglesia. Tuviste 1000 problemas y quizá incluso batallando hasta con espíritus inmundos y la gente que no quiere recibir al Señor y a veces alguien tienes que liberarlo, gente con hondos problemas y toda una lucha para engendrar a alguien en el espíritu. Entonces Pablo dice, ahora yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Vuelvo a sufrir dolores de parto, igual que al principio. ¿Por qué? Porque ustedes deberían ya ser maduros, pero siguen siendo un bebé recién nacido. O sea que el propósito de Dios no es solo que Cristo vive en mí, no es darme cosas materiales externas. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en mí. Esa es la idea central. Si tú estás anotando, estás marcando en algún lugar, tú márcalo ahí con destacador, con un lápiz. El propósito, la idea central de Dios, el único motor de Dios para conducir tu vida es que Cristo sea formado en ti. Y lo vamos a ver ahora y vamos a leer algunos versículos de que todo lo que Dios hace a tu alrededor es para colaborar a ese propósito de que Cristo sea formado en ti. Dios no da puntadas sin hilo. Es una expresión muy chilena tal vez esa, pero cuando alguien está cosiendo y uno tiene la tela y pone la aguja, tú nunca vas a meter la aguja en la tela sin hilo detrás, porque tú quieres coser. O sea, nadie está jugando con una aguja. Si tú colocas la aguja es para coser. Es lo mismo. O sea, si Dios está haciendo algo en tu vida es con un fin. Y es que Cristo sea formado en ti. Dios no te va a meter en procesos porque sí.
O sea, no es que Dios va a permitir cosas en tu vida, procesos difíciles, procesos de cruz, de muerte, porque a Él le gusta verte ser valiente. No es como hay un dicho por ahí popular que dice Dios da las mayores batallas a sus mejores guerreros. No es así. No es cierto, eso no está en la Biblia. Borra esa frase de tu Instagram, de tu Facebook. No se trata de eso, no es que a Dios le guste verte pelear con cosas y ver cómo eres valiente, no. O sea, si Dios permite procesos, es porque Él quiere ver un resultado, un fruto, que es que Cristo sea formado en ti. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Se nos tiene que revelar eso. Eso está me parece que está en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a ver un ejemplo de esto, y es cuando una mujer está embarazada. Aprovechando que tengo a Amandita y lo tengo fresco en la memoria, cuando una mujer queda embarazada, al principio nadie lo nota, y probablemente ni siquiera ella, aunque hay algunas mujeres que a veces tienen los síntomas antes, ¿verdad? Y empiezan desde el día 1 con náuseas y vómitos, pero muchas otras ni siquiera saben que están embarazadas o no están seguras, entonces se hacen un test de embarazo. Y tú miras el test de embarazo y dice positivo. Y tú ahora sabes que estás embarazada porque tienes un test que te dijo que estás embarazada. Pero el resto de la gente no lo nota. ¿Por qué? Porque no tiene barriga, no hay ninguna transformación, ningún cambio. Por ende, la gente no tiene forma de saber que esa mujer está embarazada. Tú tendrías que decírselo. Por eso que las mujeres cuando quedan embarazadas le cuentan a todo el mundo y dicen estoy embarazada y lo ponen en sus redes sociales, le cuentan a los amigos, a la familia. ¿Por qué? Porque si no lo cuentan nadie lo va a notar. En cambio, cuando esa mujer ya tiene 6, 7 meses de embarazo y tiene una barriga grande, no tiene que decirle a nadie que está embarazada. Es obvio, es evidente a cualquiera que lo vea, es visible exteriormente. O sea, tú por fuera la ves y dices, está embarazada. Entonces va a ir en el bus y le van a dar el asiento. ¿Por qué? Porque la ven que está embarazada. ¿Cuál es el problema de las embarazadas de, por ejemplo, no sé, de 2, 3 meses, o a veces hasta 4 meses, que no se le nota mucho que está embarazada, entonces nadie le va a dar el espacio en el bus? Yo recuerdo una vez que con mi esposa, cuando estaba embarazada, fuimos a comprar un lugar y nos estacionamos en el puesto para embarazadas. Ella debe haber tenido entre 3 a 4 meses de embarazo, y ella tuvo un embarazo igual un poco complicado porque tuvo muchos síntomas, tuvo muchos vómitos, náuseas y hasta por ahí algún desmayo. Fue un poco complicado, sobre todo los primeros 5 meses. Entonces nosotros nos estacionamos en el espacio para embarazadas para poder estar más cerca, que ella caminara menos porque ella se cansaba mucho con las distancias. Y cuando volvimos, una persona salió a increparnos y nos dijo una serie de improperios de por qué estábamos ocupando ese espacio para embarazadas. Lo que ese caballero no sabía es que ella sí está embarazada y de hecho lo necesitaba, porque a ella le costaba ya desplazarse ciertas distancias por el tema de los malestares. Entonces, ¿por qué ocurrió esta graciosa escena? Porque ese caballero no vio una barriga. Esto es lo mismo con Cristo. Cuando Cristo viene a morar dentro de ti, probablemente nadie lo va a notar externamente, porque Él todavía no ha sido formado. Pero una vez que Cristo crece en ti y es formado, todos lo van a notar. Entonces, cuando una mujer queda embarazada, el bebé ya está allí. Es un feto pequeñito, un embrión pequeñito, pero el bebé ya está allí. Pero a medida que el bebé es formado en su interior, formado, la mujer es transformada. ¿Se entiende? A medida que el bebé es formado, la mujer es transformada y es conformada a la imagen del bebé. Es conformada. Entonces, por ejemplo, si el bebé es pequeño, va a tener una barriga más pequeña. Amanda era una bebé pequeña. Pero si el bebé es muy grande, va a tener una barriga más grande. Es más, si tuviera gemelos, por ejemplo, sería una barriga enorme. ¿Sí? Entonces, a medida que el bebé es formado, la mujer es transformada y es conformada a la imagen del bebé. De la misma manera, a medida que Cristo es formado en ti, en tu espíritu, a medida que Cristo es formado en tu interior, tú comienzas a ser transformado y conformado a la imagen de Cristo.
¿Qué ejemplo más maravilloso Dios nos ha dejado en la maternidad? Todos nosotros en el Espíritu estamos embarazados de Cristo, por decirlo de alguna manera. Cristo fue impartido en ti, recibiste esta nueva vida que es Cristo y Él está creciendo en ti. Y Él va a crecer hasta ser plenamente formado. Y a medida que eso ocurra, tú vas a ser transformado. Entonces, cuando ya Cristo esté crecido en ti, en una cierta medida, tú vas a poder ir a cualquier lugar y la gente va a notar en ti a Cristo, en tu forma de hablar, en tu forma de ser, en lo que emana de ti. La gente va a notar que tú eres cristiano. Te va a pasar, tal vez te ha pasado que te dicen tú tienes algo diferente. Hasta hay gente que derechamente te pregunta, ¿tú eres cristiano? Se te nota. Gente que dice, yo alguna vez fui a la iglesia y escuché algo y se te nota que tú eres como bueno de adentro. Gente usa expresiones de lo que ellos conocen, ¿no? Pero la gente lo nota, la gente va a ver a Cristo en ti. Entonces, el propósito de Dios es que Cristo crezca en nosotros hasta ser plenamente formado en nosotros. Pablo habla de esto en Romanos 8:29 y quiero leer la versión moderna de 1929, que dice, porque a los que conoció en su presciencia, los predestinó también para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves? A los que antes conoció en su presciencia, los predestinó también para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Cristo es impartido en ti, ahora Cristo está siendo formado en ti, Él está creciendo en ti, y tú estás siendo transformado y estás siendo conformado a la imagen de su Hijo. Dios nos conoció en la eternidad antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, y nos escogió para ser conformados a la imagen de su Hijo, de manera que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en la eternidad era producir muchos hijos semejantes a Cristo. Dios quería muchos hijos igualitos a su Hijo, al primogénito. Y para eso Dios dijo, voy a hacer todo un proceso, voy a procesar a Cristo, a mi Hijo, por medio de la encarnación, la cruz, sepultura, resurrección, ascensión. Él va a ser el espíritu vivificante, va a llegar a ser el espíritu vivificante, y ya lo hemos explicado eso, y lo voy a impartir dentro de ellos. Y a medida que este Cristo sea formado en el interior de ellos, ellos van a ser conformados a la imagen del primogénito, por un proceso orgánico, por un proceso vital, a medida que la vida de Cristo te leuda, crece dentro de ti, que este árbol que está creciendo extiende sus ramas por todo tu interior, tú comienzas a ser transformado exteriormente. Porque el lugar donde Cristo debe ser formado es en el alma. Porque Cristo ya mora en mi espíritu. Tengo un Cristo de gloria morando en mi espíritu. Tengo al Espíritu Santo que habita en mí, que se mezcló con mi espíritu. Tenemos un espíritu mezclado. ¿Cuál es el tema? Nuestro gran tema es el alma. Es allí donde Cristo debe ser formado. Cristo debe formarse en mi carácter, debe formarse en mis emociones, en mis pensamientos, en mi voluntad. Es allí el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el molde con el cual Dios está dando forma a cada uno de sus hijos por medio de la vida divina que está creciendo dentro de nosotros. Entonces vamos a ver dos ejemplos que el Señor Jesús puso. El primero en Marcos 2:21 y el siguiente en el versículo 22. El verso 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Entonces Jesús pone el ejemplo del vestido. Nadie toma un pedazo de un paño nuevo para hacer un arreglo de un vestido viejo. ¿Por qué? Porque el paño nuevo va a tirar del vestido viejo y va a rajar, va a romper la tela y el daño va a venir a ser peor que el inicial. El paño nuevo representa la vida divina. El paño nuevo representa la vida divina. Esta vida fue impartida en ti, o sea, tú tienes en ti este paño nuevo.
Y el vestido viejo representa el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza adámica, todo lo de Adán que hay en nosotros. Incluso parte de este viejo hombre es la religión que tú y yo aprendimos, la religión que el mundo nos inculcó, pero que no tiene nada que ver con la vida divina ni con el reino, también es parte del viejo hombre. Entonces, la vida divina, esto es muy muy importante, la vida divina ha sido impartida en ti. Tú posees esta vida, ya lo hemos hablado en los últimos capítulos, y si no los has visto puedes verlos todos en el canal de YouTube, porque están todos allí y puedes ponerte al día con esta idea. Todo el reino se trata de que hemos recibido la vida divina. El punto es que aunque tú tienes la vida divina, si intentas usar esta vida divina como un parche para arreglar tu vida vieja, para mejorar tu vida vieja, no te va a resultar. No va a resultar. Entonces hay gente que dice, Cristo es lo mejor de mi vida, es la mejor parte de mi vida, Él tiene el primer lugar en mi vida. Eso no es el evangelio del reino, eso todavía sigue siendo religión. Y todos venimos de allí, tranquilo. Pero la revelación del reino es que Cristo no es la mejor parte de tu vida, Cristo es tu vida. El reino no es un cambio de vida, es un intercambio de vida. No es que Dios dice, ok, yo vengo a tu vida para mejorar tu vida, para arreglar tu vida, para llenar los huecos, los vacíos. Entonces, si en cierta área tú eres fuerte, tú eres bueno, allí Cristo no entra. Y en ciertas áreas que tú eres débil o tienes problemas o tienes tu vida destruida, Cristo entra. Eso no es así. Cristo no es un bombero que viene a apagar el incendio en tu vida. Cristo viene a llevar tu vida a la cruz para que esa vida vieja muera y viva una nueva vida en ti, que es Cristo mismo. La vida Zoe de Dios. O sea, no es un cambio de vida, no es que ahora Cristo llegó a mi vida y ahora mi vida va a cambiar, va a mejorar. No es un upgrade de vida. Cristo es un intercambio. Él dice, dame tu vida vieja que no te sirve, con la cual ya descubriste que vas a siempre fracasar. Dame esa vida y yo te voy a entregar mi vida sobrenatural, mi vida de milagros, mi vida gloriosa. Pero para vivir por esta vida, yo tengo que despojarme de la vieja. No andan juntas, no caminan juntas, no pueden tener comunión. Ese es el punto. O sea, yo no puedo tomar este paño nuevo que es la vida divina y querer arreglar mi vestido viejo. Por eso la palabra dice que nos desvistamos del viejo hombre completo, que está viciado, y nos vistamos del nuevo hombre que es Cristo, que nos vistamos de esta nueva vida que hemos recibido. O sea, tiene que haber un cambio absoluto. ¿Qué tiene que ver eso? Esto tiene que ver con Cristo formado en nosotros. Porque si tú, hay dos tipos de cristianos. El primero es el que todavía está intentando estirar un pedacito de paño nuevo para tapar y arreglar el paño viejo de su vida. Esos cristianos tú los ves ahora, en 5 años más, en 10 años más, y siempre están igual. ¿Por qué? Porque todavía están intentando arreglar su propia vida. Todavía están intentando que Cristo solamente entre para arreglar su matrimonio destruido, un problema con un hijo, un problema financiero, pero todavía no han entendido que Cristo quiere ser su vida. Y tenemos el segundo tipo de cristiano, que es el que entendió que tiene que despojarse de todo lo viejo y se desviste de lo viejo para vestirse de lo nuevo. O sea, cuando tú te vistes de Cristo, ¿qué significa eso? Que tú eres transformado. Porque tu espíritu, donde mora Cristo, es de alguna forma el contenido. Pero el exterior, que es mi alma y mi cuerpo, esa es la vasija. Mi alma y mi cuerpo son la vasija que contiene al Espíritu de Dios que mora en mi espíritu. Entonces, ¿qué significa que mi vestidura cambie? Es que yo sea cambiado exteriormente, o sea, en mi alma y en mi cuerpo. Nosotros somos personas que tienen 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero si quisiéramos dividirlo en 2, Pablo lo divide en el hombre interior y el hombre exterior. Por eso Pablo dice, a medida que el hombre exterior se desgasta, no obstante, el hombre interior se renueva de día en día. El hombre interior es tu espíritu. No es tu espíritu y tu alma, es solamente tu espíritu. Y el hombre exterior es tu alma y tu cuerpo. No es solo tu cuerpo, tu alma y tu cuerpo. O sea que el alma está en el hombre exterior. O sea, ¿qué es lo que es cambiar el vestido? Es que el hombre exterior
sea transformado. ¿Y cuál es la manera de que el hombre exterior sea transformado? Por medio de que Cristo interiormente sea formado. Amén. Necesitamos despojarnos de todo lo viejo si queremos que Cristo crezca y sea formado en nosotros. Todo lo que proviene de la vida adámica, nuestro yo, nuestro ego, es un enemigo del reino. Esto es fuerte, yo sé que esto es fuerte, pero todo lo que proviene de mí es enemigo del reino. Yo no sé si tú lo habías pensado esto, pero todo lo que proviene de ti, lamento ser yo el que te lo diga, pero todo lo que proviene de ti es enemigo del reino. Todo lo que proviene de mí, yo no soy aliado de Dios, yo soy enemigo. Mi carne, Adán, el ego, el yo, es enemigo, porque mi yo, hasta cuando quiere agradar a Dios, lo quiere hacer a su manera y no a la de Dios, con mis fuerzas, no las de Dios, con mis ideas, no según el diseño de Dios. O sea, hasta lo bueno que hay en mi alma no le sirve a Dios. Por eso hablamos en un capítulo anterior de los dos árboles. Está el árbol de la vida, que es Cristo, y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el bien y del mal no le sirven a Dios. Dios no es ni bueno ni malo. Dios es una vida que tiene que ser impartida en nosotros y ahora debe ser formada en nosotros. Dios no trabaja con el viejo Adán. Dios no trabaja con Adán. El Evangelio no es una mejor versión de Adán. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que ahora yo mejore. No, el Evangelio no es mejorar la carne, es llevar la carne a la cruz. El Evangelio es la aniquilación del yo, para que Cristo ahora sea quien viva a través de mí. La entrada al reino es la aniquilación del yo. Lo hablábamos en el capítulo anterior. Tú estás muerto. Tú moriste con Cristo el día en que tú naciste de nuevo. Nacer de nuevo es una muerte y una resurrección. Tú moriste a todo lo que tú eras y naciste una nueva vida para que ahora Cristo viva su vida en ti. ¿Y de qué manera esto se va a hacer mi experiencia? Por medio de que cada día Cristo sea formado un poco más en mí. Qué fuerte esto. Tiene que llegar el punto en nuestro caminar en Cristo en que nos demos cuenta de que nosotros no estamos del lado del reino. Tiene que llegar el punto en que nos demos cuenta de esto. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, en una convención nacional, que el apóstol Lucas dijo esta frase, dijo esto y esto se me quedó grabado. Él dijo, me tomó muchos años darme cuenta que yo no estoy del lado del reino. Eso me impactó. Yo me fui a dormir entre gozoso y molesto. No sé si te ha pasado. Entre gozoso y molesto. Estoy feliz y enojado. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo yo no estoy del lado del reino? Si yo vine a esta convención. Yo pagué mi acreditación. Yo viajé hasta esta ciudad para poder participar de este evento. Yo hasta di una ofrenda voluntaria para el evento. ¿Cómo yo no estoy del lado del reino? Si yo tengo una casa de iglesia. Esa es la batalla interior. Nosotros luchamos con la palabra. No es con el hombre que la dijo, es con la palabra. Y batallamos internamente con la palabra. Hasta que llega el punto en que descubres que tu yo, que Esteban Briones está completamente desahuciado. Es incapaz de caminar en los propósitos de Dios. Es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere nada que provenga de Adán. Dios quiere a Cristo. Entonces todo lo que hay dentro de mí, toda mi alma, todos mis pensamientos, mi voluntad, emociones, que es lo que tenemos en nuestra alma, todo eso debe ser sacado y llenado con Cristo. Yo debo ser vaciado de mí mismo para ser lleno con Cristo. Porque para que Cristo crezca en mí, decíamos, Cristo formado en mí es que Cristo crezca. Para que Cristo crezca en mí, yo tengo que hacerle espacio. O sea, eso tiene sentido, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Si yo no menguo, yo no le voy a dar espacio a Cristo para crecer. Si yo no disminuyo y yo no libero espacio en mi interior, ¿en qué lugar va a llenar Cristo? O sea, para que Cristo sea formado, yo tengo que disminuir. Yo tengo que llegar al punto de desaparecer para que Cristo sea formado en mí.
O sea, que ese hecho legal y objetivo que es Gálatas 2:20 se vuelva ahora mi experiencia, se vuelva mi realidad diaria. Que llegue el punto en que en la experiencia, ya no solo en la legalidad, sino en la experiencia yo pueda decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Wow! Ese es el objetivo. Dios trabaja con los crucificados. Dios trabaja con los que han muerto. Porque esa es la gente en la cual va a operar la vida de resurrección. Eso es todo el asunto. ¿Por qué tú y yo no somos más útiles para el reino? Porque Cristo no ha sido formado en nosotros en una medida mayor. Mientras más Cristo sea formado en nosotros, más útiles vamos a ser para la obra de Dios. Entonces el yo debe pasar por la cruz, debe ir a la cruz, a fin de que la vida divina pueda crecer y pueda llenar nuestro ser. Y así Cristo sea forjado y formado en nosotros. De esta forma nos volveremos una expresión de Cristo y de su vida. Vamos a leer Efesios 4, del 22 al 24, que habla de esto que acabamos de hablar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nota eso, el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya hablamos del cambio de vestiduras, del viejo hombre y el nuevo hombre, pero quiero destacar el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sabemos que el espíritu no está en el alma, la mente está en el alma, ¿verdad? La mente, la voluntad y las emociones están en el alma. Y el espíritu es una entidad aparte, está el espíritu y está el alma. Pero Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué está hablando aquí? De espiritualizar la mente. Cuando desde tu espíritu, la vida de Cristo que está en tu espíritu, comienza a salir hacia el alma para comenzar a leudar el alma, a transformarla, a espiritualizar con la vida divina tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu voluntad, tus emociones. Eso es Cristo siendo formado en mí. El terreno donde Él va a ser formado es mi alma. Es allí donde tenemos las grandes luchas. Es allí donde el carácter de Cristo, donde la vida de Cristo debe ser formada. Vamos a ver en Marcos 2:22 el segundo ejemplo que dio Jesús, que es el vino nuevo en odres viejos. Dice Marcos 2:22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los sobres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo representa el fluir del Espíritu de Dios que ha sido impartido en nosotros. Y el odre viejo es nuestro yo, nuestro viejo hombre corrompido, es la vieja naturaleza que está en nuestra carne. O sea, esto es la misma idea que el paño nuevo en el vestido viejo. El fluir del Espíritu es ese vino nuevo. Está en nosotros el vino nuevo. Y es una expresión muy de iglesia, ¿no? Muy de nosotros, muy evangélica, el vino nuevo. ¿Cuántos creen que viene vino nuevo y le ponemos ese nombre a canciones, grupos de música, iglesias, lo que sea, emprendimientos? Y no es malo, por supuesto que no. Todos anhelamos ese fluir del vino nuevo. El punto es que para que el vino nuevo pueda operar, tiene que ser en un odre nuevo. Porque el odre viejo, que es el yo, el hombre corrompido, el odre viejo va a producir que se pierda el fluir del vino nuevo. Si tú colocas vino nuevo en un odre viejo, se rompe el odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino cuando está nuevo, el vino recién hecho comienza como a todo un proceso, yo no soy experto en vino, pero comienza todo un proceso que como que hace que se expanda el odre o la vasija. Entonces lo que se hacía en esta época es que tú colocabas vino nuevo en una vasija nueva, que estaba todavía medianamente maleable. Entonces cuando el vino se expandía, la vasija se expandía y se acomodaba junto con el vino, y los dos envejecían juntos y se preservaban el uno al otro.
En cambio, si tú le ponías un vino nuevo en una vasija vieja, como la vasija vieja ya está dura, está vieja, no hay espacio a ser expandida, no es maleable, entonces se rompía la vasija, se rompía el odre y el vino también se perdía. Entonces siempre que Dios derrame de su vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo somos nosotros, yo, uno tiene la tendencia a mirar hacia afuera, ¿verdad? A decir, esa persona es odre viejo, esa iglesia es odre viejo, esa organización, esa institución es odre viejo. Y puede ser también, por supuesto. Pero no miremos tan lejos. No miremos siempre hacia el vecino. Yo soy odre viejo. Y para que el vino nuevo de Dios opere en mí, el odre viejo tiene que salir. Tiene que ser transformado en un odre nuevo, que es Cristo formado en mí. Cristo formado en mí. Nosotros no queremos que el potencial de este vino glorioso, que es el Espíritu, se pierda, se desperdicie. Hay gente con dones maravillosos, gente con dones tremendos, incluso con dones más grandes que quizá nosotros que servimos activamente a Dios, gente con dones mejores que nosotros, gente que predica mejor, gente con más poder, gente que profetiza más, gente que hace más milagros. ¿Cuál es el problema? Que son inmaduros, que Cristo no ha sido formado en ellos. Entonces se termina por perder ese vino. Es triste, es muy triste. Esto es un asunto delicado, es muy triste, porque a medida que van pasando los años, uno siempre tiene una expectativa divina en la gente y es algo de Dios, de que uno siempre ve el potencial que Dios puso en la gente, uno siempre va a creer en la gente, uno siempre va a esperar, incluso quizá en el que se aparta, uno siempre está esperando el momento en que Él vuelve al Señor, uno siempre está esperando ese momento en que finalmente se activa su llamado y comienza a creerle a Dios, pero hay gente que uno pasan los años y uno ve como que se están quedando en el camino. Tenían un gran don, un don del Espíritu, ya sea para predicar, para profetizar, para sanar enfermos, para lo que sea, de consejería, en la música, en el área que Dios te dio un don, porque no hay ningún don mayor que el otro. Pero gente que teniendo un don prominente, mayor que sus pares, en una medida de Cristo mayor que sus pares, nunca arribó a nada. Es triste que ese vino nuevo de Dios se desperdicie por estar en un odre viejo, un odre que no estuvo dispuesto a renovarse, que no estuvo dispuesto a que Cristo sea formado en él, que su carácter sea transformado, que su alma sea transformada, saturada por la vida divina, para poder manifestar y aguantar este vino, porque el vino nuevo de Dios te va a procesar. Una vez escuchaba al apóstol Pablo Salazar hablar de esto, él decía la unción del vino nuevo. Todos dicen quiero vino nuevo. La unción del vino nuevo te va a hacer sufrir. Esta unción, porque el cargar vino nuevo, ese vino nuevo va a añejar el odre. Añejar es un proceso donde el odre se expande. Eso es doloroso, son procesos de muerte. No es gracioso, no es cualquier cosa cargar unción. No es cualquier cosa cargar unción. Cargar un odre nuevo, cargar una revelación, cargar un don, un poder sobrenatural para bendecir al cuerpo de Cristo, no es cualquier cosa. Eso te va a procesar, eso te va a tratar. Entonces, si yo no estoy dispuesto a ser transformado, el vino se va a desperdiciar. Hay gente que todo el potencial que ellos tenían se lo llevan a la tumba. Una vez leía a Miles Monroe que hablaba y decía, lo más triste es morir habiéndote llevado tu potencial a la tumba. Él decía, el cementerio está lleno de libros no escritos, canciones no grabadas, empresas no hechas, iglesias que no se plantaron, presidentes que nunca fueron presidentes. El cementerio está lleno de gente que nunca alcanzó su potencial. Yo no quiero ser uno de esos. Pero para que el potencial del vino nuevo se manifieste, yo debo ser un odre nuevo. Y por otro lado, el odre, cuando es roto por el vino, el odre también se rompe. Entonces, yo no puedo pretender caminar mi vida a medias en esto. O yo abro de par en par las puertas de mi ser a que Cristo me transforme
y sea formado en mí y yo sea conformado a la imagen de Cristo, o mi odre se va a romper, yo voy a terminar por ser roto completamente y mi postrer estado va a venir a ser incluso peor que el primero. El viejo hombre no es compatible con lo nuevo de Dios. El viejo hombre no es compatible con lo nuevo de Dios. Mi vieja naturaleza no es apta para contener la vida divina que fue impartida en mí. La carne nunca va a ser apta para contener el espíritu. Nuestro viejo yo es ese odre viejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el odre viejo? Que sea quitado de en medio y sea manifestado el odre nuevo, que es Cristo formado en mí. Por eso Cristo debe ser formado en mí. O sea, la iglesia del Señor está llena de hombres y mujeres inmaduros, pero llenos de dones. Ese es el problema. Los corintios, por ejemplo, si tú lees Corintios, te vas a dar cuenta que ellos estaban llenos de dones. No les faltaba ningún don, dice Pablo, y está inspirado por el Espíritu Santo. Así que no les faltaba ningún don, pero eran niños inmaduros. Ese es nuestro problema. La iglesia está llena de gente con dones poderosos, gente que puede predicar bien, gente que puede profetizar, que puede hacer muchas cosas, pero gente que no ha sido procesada. Ese es el problema. Gente en los cuales Cristo no ha sido formado, gente que no ha muerto. Dios no trabaja con los vivos, Dios trabaja con los muertos. De eso se trata, de que yo muera, sea aniquilado y se manifieste Cristo. En las áreas en que yo ya he muerto, yo soy útil al Señor. En las áreas donde yo sigo vivo, yo soy de muy poca utilidad. Si Dios me usa ni siquiera es por gracia, es por misericordia, no hacia ti, misericordia hacia el que no le conoce, porque la gracia es para los hijos, la misericordia es para los que no son hijos. Dios a ti no te da misericordia, Él te da gracia. Pero Dios a veces nos usa a nosotros por misericordia, ni siquiera es por gracia, ni siquiera es por gracia hacia ti, es por misericordia hacia el que no le conoce o hacia aquel que necesita recibir. Dios a veces nos va a usar, pero para ser usados en una medida mayor, Cristo debe ser formado. Y para eso hay algo que debe salir. Yo siento de que es imposible ser redundantes en esto, aunque lo repitamos una y otra vez. No estamos siendo redundantes. Esto se tiene que fijar en nosotros. Si esta palabra no produce algo, si algo en mí no responde a esta palabra, no la estamos entendiendo. No la estamos entendiendo. Yo prefiero que tú te molestes conmigo y te desconectes de la transmisión, me elimines de amigo en Facebook o canceles tu suscripción a mi canal de YouTube, molesto conmigo, a que esto te produzca indiferencia. O sea, si esta palabra te produce indiferencia, es porque no la estamos entendiendo. O esto o me ofende o me produce gozo, o ambas. Yo les decía, cuando yo escuché por primera vez al apóstol Lucas decir, tú eres un enemigo del reino, yo estaba feliz y enojado. Estaba gozoso y estaba molesto. Las dos reacciones, pero si esto no produce una respuesta en mí, no estamos entendiendo. Yo no sirvo, no soy yo no soy útil al Señor. Yo debo ir a la cruz y Cristo debe ser formado en mí. Si Cristo no es formado en mí, yo no soy útil al Señor. Yo recuerdo, en cierta ocasión, escuché al apóstol Juan Balistreri decir esto. Esto no está en el bosquejo, pero yo sé que va a bendecir a más de alguien que va a escuchar esto. El apóstol Juan Balistreri dijo una vez que hay dos clases de hombres en las que tú nunca deberías confiar. Dos clases de hombres en los cuales tú no deberías confiar. Y él decía, hay dos clases de hombres en los que yo no confío. El primero es un hombre que no sabe adorar a Dios. Un hombre que no adora. ¿Has visto esa gente que está en el culto? Estamos todos adorando, pero ellos están así, de brazos cruzados, mirando al techo, viendo la hora, jugando en el celular. Alguien que no sabe adorar a Dios, alguien que no teme a Dios. Entonces ese hombre no teme a nadie. Si no teme a Dios, no teme a nadie. Por ende no es digno de confianza, su palabra no es digna de confianza. O sea, si no teme a Dios, ¿quién te dice que va a cumplir su palabra contigo? O sea, un hombre que no sabe adorar a Dios no es digno de confianza. Número uno. Y número dos,
Número 2, él decía, nunca confíes en un hombre que no ha sido quebrado por Dios. Nunca confíes en un hombre que no ha sido quebrantado por Dios. Porque si él no ha sido quebrantado, tú no sabes cómo él responde bajo presión. Si no ha sido quebrado, si tú no has sido quebrantado y no has pasado por la cruz, el que opera en ti sigue siendo tu vida adámica. Por mucho que tú ames a Cristo, por mucho que tú ames al Señor, por mucho que tú ames adorar, por mucho que tú ayunes, por mucho que tú ores, si tú no has pasado por la cruz, tú sigues operando en ti mismo. Sigues siendo Adán operando. Esto es fuerte, porque el tema de decir, si yo te hago la pregunta, ¿en la carne o en el espíritu? No es algo que en realidad, no es algo que tú puedas elegir. No es que tú te levantas por la mañana y digas, no, hoy día no voy a andar en la carne, no voy a andar en el alma, voy a andar en el espíritu. En parte sí, hay ciertos interruptores del espíritu, pero en realidad esto es bien simple. Si tú no has pasado por la cruz, con seguridad el que está operando en ti es Adán, aunque tú ames al Señor. Tú amas al Señor con tu espíritu, pero tu espíritu está asfixiado por carne, por pura alma. O sea, tú operas en el alma. La única posibilidad de que sea Cristo operando en ti es que tú hayas pasado por la cruz. O sea que un hombre que no está muerto no es confiable. Yo no quiero trabajar con gente viva, porque Dios no trabaja con los vivos, Dios trabaja con los muertos, con el que murió. El que pasó por la cruz, ese es útil al Señor. Y el pasar por la cruz es un proceso sobre el cual tú no tienes el control. Watchman Nee dijo una vez que la crucifixión es el único método de muerte por el cual tú no podrías suicidarte. Porque alguien tiene que poner los clavos. Tú a lo más podrías poner el primero, ¿verdad? Clavas el primer clavo y ¿quién pone el segundo? Nadie. O sea, tú no puedes autocrucificarte. Alguien tiene que llevarte a la cruz. Y ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llevarte a la cruz para que tú mueras, para que se manifieste la vida de resurrección. O sea, la única forma de quitar este odre viejo, la única forma de quitar el vestido viejo es cruz, es proceso. Y cruz es un proceso sobre el cual tú no tienes el control. Tú no controlas la cruz. A mí me tomó tiempo entender esto. Tú no controlas la cruz. Tú no decides cuándo entrar al proceso y tú no decides cuándo salir del proceso. Dios decide cuánto dura. Dios decide cuándo entras y Dios decide cuándo sales. Porque hay tratos, hay procesos de Dios contigo que tú logras percibir, que es cruz. Es un proceso de Dios para formar a Cristo en ti. Tú logras percibirlo. Tú sabes que en el fondo no es que el diablo metió la cola, no es que el diablo ande bravo, no, el diablo fue vencido en la cruz. Tú en el fondo sabes que detrás de ese problema financiero, detrás de esa crisis en tu empresa, que detrás de ese jefe que te hace la vida imposible, detrás de ese problema familiar, tú sabes que detrás de eso está el Señor. Hay algo dentro de ti que te notifica en el Espíritu, y es el Espíritu Santo que te dice, soy yo que estoy quebrantándote, que estoy procesándote, que quiero matarte un poco más, quiero que mueras un poquito más. Porque esto es gradual, nos va a tomar toda la vida. La cruz no es un evento de una vez, es un proceso gradual y lento, toda mi vida. Y mientras yo más muera, más vida de resurrección voy a manifestar. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros le ponemos un alto a Dios. Nosotros vamos bien, corríamos bien como los Gálatas. Vamos bien, vamos bien, vamos muriendo, y llega un punto que decimos, no, aquí sí que no. Esto, Señor, tú no me lo toques. Esta área no, está bien, yo te acepto que tú entres en mis finanzas. Ok, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, voy a dar primicias, yo voy a ayudar a la gente. Ok, entra en mis finanzas, Señor. Ok, entra en, no sé, en mis estudios. Si yo, por ejemplo, en mis estudios yo copiaba en los exámenes, yo ya no lo voy a hacer, aunque me saque menor nota. Si yo en mi trabajo quizá actuaba de forma inmoral o no sé, hacía cosas que no eran correctas, yo ya no lo voy a hacer. Ok, te dejo entrar allí, pero cuando Cristo entre en mi vida de pareja, no, aquí sí que no, Señor. Aquí yo en esta área lo hago a mi manera. Ahí tú le pusiste un alto a la cruz. Hasta ahí la cruz va a operar en ti. Hasta ahí tú estuviste dispuesto a morir. Por ende, hasta ahí
es donde tú estuviste dispuesto a permitirle a esta vida gloriosa crecer en ti. Yo recuerdo una vez que el Espíritu Santo me habló un cierto día específico y me dijo esto, me dijo, ¿hasta qué punto estás dispuesto a mi vida, estás dispuesto a permitirle a mi vida crecer en ti? Eso fue lo que me dijo el Señor. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a permitirle a mi vida crecer en ti? ¡Wow! Eso fue todo lo que el Señor me dijo ese día. Es cuando Dios quiere decirte algo y nada más. Da lo mismo ahí si pones música y no, Dios no te va a hablar más. Dios me habló eso. ¿Hasta qué punto? El Señor me lo preguntó a mí. Esteban, ¿hasta qué punto estás dispuesto a permitirle a esta vida crecer en ti? Tú decides el límite que le pones. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre el apóstol Pablo y tú? Es la medida de cruz. Es que Pablo murió más. Pablo estaba más muerto que nosotros. Esa es la única diferencia entre Pablo y yo, o tú. Pero los límites no los pone Dios, los ponemos nosotros. Si tú y yo estuviéramos dispuestos a morir en la misma medida en que Pablo estuvo dispuesto a morir, podríamos ser usados en la misma medida en que el apóstol Pablo fue usado. Es la única, no hay otra diferencia, no es que Dios ame más a Pablo, no es que Dios escogió a Pablo para usarlo mucho y a mí y a ti nos escogió para bordar el mantel del púlpito en la iglesia. No es así. Todos los hijos de Dios tenemos el potencial de ser un apóstol Pablo. El tema es que no queremos morir. Si tú estuvieras dispuesto a morir, si yo estuviera dispuesto a morir en la misma medida en que Pablo, podríamos ser usados igual que él. El mismo Cristo que tenía Pedro, cuya sombra sanaba a los enfermos, es el Cristo que tienes tú y yo. El mismo Cristo. O sea, el Pedro era un tipo que negó al Señor 3 veces, era un tipo que le dijo al Señor que no fuera a la cruz, era un tipo que caminó sobre el mar y se hundió, tenía todos los defectos que nosotros tenemos. Él dudaba, negó al Señor, era débil, era impulsivo, era pecador, igual que nosotros. ¿Por qué la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Porque Cristo moraba en él. Y si Cristo mora en nosotros, ¿por qué? Porque eso no ocurre. Hasta ahora que yo sepa, mi sombra no ha sanado a ningún enfermo. Que yo sepa, ¿no? Hasta ahora. ¿Hemos orado por gente y se ha sanado? Sí, pero mi sombra hasta ahora no ha sanado a nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y yo? La medida de muerte. Pedro estaba más muerto. Si yo estoy dispuesto a morir a ese nivel, voy a ser usado a ese nivel. ¿Por qué no vemos la tierra llena de apóstoles Pablo y llena de apóstoles Pedro? Porque no hay nadie dispuesto a morir. Ese es el punto. Una vez el Espíritu Santo me habló de la cruz y me dijo esto, me dijo, este es el precio que nadie está dispuesto a pagar, abrazar la cruz. Me lo habló el Espíritu Santo. Me dijo, quiero que abraces la cruz. Porque una cosa es que tú la toleres, una cosa es que tú digas, ok, Señor, ya, mátame, ya, bueno, ya. Pero tú en el fondo por dentro caminas enojado con Dios, caminas en bronca con Dios. Tienes una bronca interna, un enojo interno, porque dices, Señor, tú me estás destruyendo el negocio con tal de procesar mi carácter. Eso no me parece un Dios muy bueno. Es que sácate de la cabeza que Dios es bueno. O sea, a ver, Dios es bueno, dice Salmos, pero bueno según su patrón, no según el nuestro. Nuestro patrón de bueno y malo viene del árbol incorrecto. Y Dios no es ni bueno ni malo, Dios es vida. Dios es Dios. Bajo su propio patrón, Dios es bueno. Ciertamente su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso tú lo descubres después de estar en su voluntad. Porque antes de entrar te parece todo lo contrario. No te parece perfecta, no te parece agradable y no te parece buena. Quiero aprovechar, ya que estamos acá, en este punto, de leer a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Voy a leer nuevamente la versión moderna del 29. Me parece que este versículo lo traduce de forma muy precisa. Dice, y sabemos que todas las cosas cooperan juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Porque a los que conoció en su presencia, los predestinó también
para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves? Nosotros no sabemos este versículo de memoria. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, para nuestra mente, que algo me ayude a bien, es que, no sé, me suban el sueldo, tener un nuevo empleo, es que todo lo que nosotros relacionamos con lo bueno, que se opone a lo que nosotros relacionamos con lo malo. Nuestro concepto de bueno y malo proviene del árbol del conocimiento. Tenemos que desechar eso. En cambio, para Dios, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, es al bien de que Cristo sea formado en mí. Todo coopera para el bien de que yo sea conformado a la imagen de Cristo. Todas las cosas, todas las personas, todas las situaciones a mi alrededor colaboran al propósito de que Cristo sea formado en mí y de que yo sea conformado a la imagen de Cristo. ¿Ves? Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito. O sea que no es que todo lo que te pase vaya a ser bueno. En lo que está diciendo este versículo es que todo lo que te pase, sea bueno o sea malo, todo eso colabora al propósito, al bien de que Cristo sea formado en ti y de que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo, del primogénito. Por eso esta versión dice, sabemos que todas las cosas cooperan juntas para el bien. Todas las cosas cooperan juntas para el bien de que Cristo sea formado en mí. Nosotros tenemos que ver esto. Yo quiero decirte, no es el diablo. No es el diablo que te está atacando. Es Dios. Cuando los discípulos estaban en la tormenta ahí, en la barca, y de repente vieron un fantasma a lo lejos acercándose, es como cuando tú piensas que nada puede ser peor, estás en la tormenta, hay viento, agua, se está entrando el agua a la barca, te vas a hundir, nada puede ser peor, y aparece un fantasma. Ellos pensaban que era un fantasma, pero de repente el supuesto fantasma les habla y le dice, no temáis, yo soy. Era Jesús. El Señor nos dice lo mismo a nosotros. A veces estamos en una tormenta terrible y nosotros decimos, esto es Satanás, esto es que el diablo se puso bravo, esto es que tal vez yo pequé en algo y no me di cuenta y Dios me está castigando porque yo cometí un pecado. Y Jesús dice, no, soy yo. No temas, yo soy. Yo provoqué esta tormenta. Yo permití esta situación en tu vida. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ti. ¡Wow! Entonces nosotros tenemos que dejar de luchar con Dios. Dejar de luchar con Dios. Porque Dios quiere procesarme. ¿Para qué? Para que yo muera. ¿Para qué? Para que su vida se manifieste en mí. Para que Cristo sea formado en mí. Mientras más yo muera, más Cristo es formado en mí. Si yo muero un poquito más, Cristo es formado en mí un poquito más. De eso se trata. Mientras más muerte, más Cristo es formado en nosotros. Entonces, nosotros luchamos con Dios, luchamos con los procesos. A veces toleramos la cruz, toleramos los procesos, pero internamente hay una bronca en contra de Dios. Porque cuando a ti se te revela esto y tú lo escuchas desde la mente natural, es más fácil pensar que en todo lo malo que te pasa está el diablo, a que se te revele que en todo lo que te pasa está Dios, la soberanía de Dios. Porque en nuestra cabeza no nos cabe un Dios que permita lo malo, lo que ante nuestros ojos es malo, porque Dios no es malo. Él es el Padre de las luces. En Él no hay sombra. Él es luz, Él es verdad, Él es bueno, pero no según nuestro patrón. Entonces a nosotros nos pasan cosas que, por eso que la religión es tan popular, por eso que el misticismo es tan popular, porque es más fácil ver demonios en todos lados y echarle a todo lo que te pasa la culpa a Satanás, que asumir que el que está detrás es Dios, que te quiere procesar, que quiere matarte. No a ti, al yo, a Adán en ti. Que Dios quiere llevarte a la cruz. Porque el alma dice, pero ¿cómo un Dios así va a ser bueno? Esa es la lucha del alma. Por eso el alma como que se deprime, entra en un estado similar a la depresión. Dice, pero ¿cómo Dios va a hacer esto? O sea, Dios a mí no me ama. ¿Por qué Dios me trata mal? ¿Por qué Dios a los otros los bendice y a mí me mete en proceso? Eso es entrar en esto.
Va a llegar el punto, si no estás allí, que tu alma se va a sentir así. ¿Por qué a todos les va bien, a todos Dios los bendice y a mí Dios me procesa? Proceso tras proceso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios a mí me lleva a la cruz? ¿Por qué si Dios es bueno, mandaría a su Hijo a la cruz? Pregúntaselo al Señor Jesús. ¿Por qué si Dios es tan bueno, mandó a Cristo a la cruz? ¿Sabes cuál es el punto? Que si bien el Padre envió a Cristo a morir, Cristo fue voluntariamente también, por su lado, a la cruz. Cristo fue voluntariamente. Ese es el proceso al que tú y yo tenemos que arribar. Es lo que hablábamos hace un momento y me acordé. Era abrazar la cruz. Abrazar la cruz. Hay gente que lucha con la cruz. Hay gente que evade la cruz. Gente que siempre quiere bajarse de la cruz. Siempre quiere escapar. Entonces Dios quiere llevarte a la cruz y te tiene listo y tú ¡paf!, te escapas. Siempre queremos escapar de la cruz. No queremos morir. Luchamos con Dios. Tiene que llegar el momento en que abracemos la cruz. Que digamos, Señor, se me reveló que a mí me conviene morir. Me conviene. ¿Sabes que va a llegar el punto en que tú vas a desear morir? A ti mismo, morir al yo. La muerte a Adán, al yo. Va a llegar el punto en que tú vas a desear morir. Así va a ser. Y vas a decir, Señor, ¿sabes qué? Ya entendí, mátame luego, ya. Hoy día mismo quiero morir a todos los adámicos, a todos. No es tan rápido, es un proceso igual. Pero llega el punto en que tú dejas de luchar con Dios y te entregas. Yo todavía recuerdo un momento en mi vida donde Dios me dio a escoger ciertas cosas y me dijo, tienes dos opciones, o lo haces a tu manera y haces lo que tú quieres, y yo igual te voy a respaldar, o tú haces lo que yo te estoy mandando a hacer. Pero si tú haces lo que yo te estoy mandando a hacer, tú tienes que asumir que desde aquí en adelante tú ya no tienes el control de tu vida. Son decisiones difíciles. Son decisiones difíciles. Pero yo recuerdo ese momento que dije, Señor, ok, ya, me entrego. Voy a dejar de luchar contigo. Voy a dejar de luchar con Dios. Y me entrego. Me entrego. Mátame. Llévame a la cruz. Ese paso de abrazar la cruz, que es todos los días, ¿no? Pablo decía, cada día muero. Cada día muero. Pablo decía, cada día muero. Ese paso de abrazar la cruz es el precio que nadie está dispuesto a pagar. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo ese día. ¿Recuerdas que yo les decía que el Espíritu Santo me habló y me dijo, abrazar la cruz? Yo quiero que tú abraces la cruz. Yo no quiero que tú hables mal de la cruz. Yo no quiero que tú hables mal de tu proceso de muerte, de tu proceso de formación. No hables mal de la cruz. No pelees con la cruz. Yo quiero que tú abraces la cruz. Yo recuerdo que, lo he contado en muy pocas ocasiones, yo recuerdo que tuve una visión. Fue muy fuerte. Estábamos en un momento de adoración con la congregación y tuve una visión en mi espíritu muy vívida, muy clara. Y vi una escena de la época de la iglesia primitiva. En aquel entonces los cristianos eran perseguidos, eran torturados, eran asesinados, como lo siguen siendo los cristianos en muchos países del mundo. Y en aquel entonces muchos cristianos eran crucificados. Muchos eran crucificados. Tú puedes leer, por ejemplo, tengo por acá, de hecho, por ejemplo, mira esto, el libro de los mártires de Fox. Tú puedes buscar por ahí. Yo no estoy asociado a ninguna librería, pero puedes leerlo, puedes leer otros libros también de historia de la iglesia. Y a veces habían hileras completas de cruces y puros cristianos crucificados. Y el Espíritu Santo me mostraba esa escena. Fuerte. Y cuenta la historia real, digamos, de que los cristianos llegaban allí a ser crucificados y para ellos era todo un tema porque ellos iban a ser martirizados de la misma manera que su Salvador. No es menor, para ellos no lo era. Por eso Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque él se sentía indigno de ser crucificado igual que su Señor. Entonces, muchos cristianos cuando llegaban a la cruz, ellos abrazaban la cruz. Esto está escrito en las actas de los mártires, cómo los cristianos abrazaban ese trozo de madera porque representaba a su Salvador. Esa cruz representaba a Cristo, el perdón de sus pecados.
y representaba para ellos el instrumento que los iba a librar de este cuerpo terrenal y los iba a enviar directo a la gloria, por adelantado. No iban a esperar a envejecer para ir a donde está el Señor. Ellos iban, por medio de esa cruz, a ser liberados de estar en esta esfera. Y ellos iban a estar con Cristo ese mismo día. Entonces estos cristianos iban y abrazaban la cruz. Y los cristianos, mientras abrazaban la cruz, los romanos se burlaban de ellos. Los ejecutores se burlaban. Estos tipos están tan locos por su religión que abrazan el instrumento de su tortura, el instrumento de su propia ejecución. Ellos lo abrazan. Estos tipos están locos. Estos ateos, porque ellos pensaban que los cristianos eran ateos. Y el Espíritu Santo me mostró esa escena en una visión. Es muy fuerte, es fácil decirlo, pero no es fuerte recordarlo. Yo podía ver a los cristianos allí abrazando la cruz, siendo crucificados. Y en la hilera de los mártires estaba yo en esa visión. Entonces, cuando llegaba mi turno, me llevaban a la cruz. Yo recuerdo que abracé la cruz con todas mis fuerzas. Abracé la cruz. Y allí extendí mis brazos, recuerdo, en esa visión, para ser crucificado. Y yo era crucificado. Y ahí oí la voz del Señor, ahí oí la voz del Espíritu Santo que me dijo fuerte y claro, este es el precio que nadie está dispuesto a pagar. Abrazar la cruz. Todavía me conmociona recordarlo. Es muy fuerte esto. Ese es el precio. Eso es lo que a ti te separa de Pablo, de Pedro, de Juan, de Esteban, de Felipe, de todos los hombres que están en las Escrituras, todas las mujeres de Dios también, de Priscila. ¿Qué separa a las mujeres de ser una Priscila? A los hombres de ser una Aquila. Lo único que nos separa es no estar dispuestos a morir. Es la única diferencia. No estar dispuestos a ser procesados. Porque cuando yo muera, Cristo va a ser formado en mí cada vez más. Entonces la mayoría de la gente le pone un alto a la cruz. La mayoría de la gente está siendo procesada y comienza a ser usado por Dios y produce un gozo. Produce como un gozo porque después de ciertos procesos, tú vas a cierto lugar y oras por gente, vas a una casa de iglesia, el poder de Dios se manifiesta. Tú dices, wow, vale la pena morir. Entonces tú después te dejas procesar por Dios, vives ahí más procesos y después eres más usado todavía. Tú te das cuenta cómo funciona esto y dices, tremendo, amén. Pero llega un punto que Dios te toca algo, que tú dices, no, ahí no. Aquí tú no entras, Señor. Y ahí tú le pusiste un límite. Hasta ahí Dios va a llegar contigo. Por eso hay muchos que teniendo grandes dones, tenían el potencial para ser un profeta, un apóstol, un pastor, para ser un Pablo plantando iglesias, pero van a pasar toda su vida siendo un hermano promedio que tiene una casa de iglesia, que no es poco, ¿no? Que no es menor, pero que tú sabes que esa persona tenía el potencial para hacer muchas más cosas en favor del reino. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque no está dispuesto a morir. Le puso un límite a Dios. Por eso tenemos que abrazar la cruz. Es fuerte esto, es fuerte. Entonces, un poco para ir ya redondeando la idea, nosotros necesitamos ser procesados. Necesitamos ser procesados. Y para ser procesados, Dios ocupa la cruz. No es el diablo, no es los demonios, ya fueron vencidos por Cristo en la cruz. Es el Señor que está detrás. No temáis, yo soy. Es el Señor. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá, ya se nos fue el tiempo de hoy. Vamos a continuar la próxima semana hablando de estas cosas, aunque me gustaría a mí seguir. Por mí, yo puedo seguir, no sé qué dice el público. Yo puedo seguir, pero vamos dosificando, vamos clase a clase. Tratamos de estar 1 hora cada clase y poder ir parcelando un poco la revelación, haciéndolo por partes para que podamos ir capturándolo en el espíritu, podamos ir captando estas cosas,
que podamos dar tiempo y dar espacio a que la palabra se fije en nosotros. Entonces yo te pido que los próximos días tú medites en estas cosas. Medita en estas cosas que hemos hablado hoy. Que la palabra empiece a hacer su trabajo en ti. Si quieres puedes volver a escucharlo. Y la próxima semana vamos a seguir hablando de esto mismo. Respecto de Cristo formado en nosotros. Tenemos varias cosas más acá. Tenemos la parábola de la levadura. Tenemos la conformación. Tenemos varias cositas que quedaron ahí en el tintero que las vamos a desarrollar la próxima semana. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos tantas gracias porque tú nos has escogido, Señor, para servirte, para caminar en tus caminos, Señor, para ser edificadores del cuerpo de Cristo, ser agentes propagadores de tu reino en esta tierra. Señor, por eso, Padre, te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros, que tú completes tu proceso en nosotros. Señor, en esta mañana, tarde, noche, cuando sea que mis hermanos vean, Señor, luego este video, yo te pido que podamos dejar de luchar contigo, dejar de pelear contigo, Señor. Queremos dejar de pelear contra ti, Señor. Queremos dejar de imaginar, Señor, que es el enemigo intentando estorbar cuando en realidad eres tú, Señor, propiciando el escenario perfecto para que muramos, propiciando el escenario, la gente, los lugares, las situaciones, las crisis, para que algo dentro de nosotros muera y tu vida pueda crecer. Espíritu Santo, tú estás haciendo una obra tan poderosa en nosotros que ni siquiera podemos dimensionarla completamente, no podemos entender. Pero estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a ser procesados por ti. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, Espíritu Santo. Queremos ir a la cruz. Queremos morir junto con Cristo cada día. Queremos decir como Pablo, cada día muero, Señor. Ya no quiero vivir yo, quiero que vivas tú. Quiero manifestar tu vida en esta tierra. Señor, no quiero ponerle límite. No quiero ponerle un límite a esta vida gloriosa que tiene que crecer en mí. No le quiero poner límite, Señor. Quiero que esta vida crezca. Quiero que esta vida llene y sature todo mi ser. Todo mi ser. Tómate un segundo allí donde estás y ofrécele tu vida al Señor. Ofrécele tu vida como una ofrenda, como una vasija. Señor, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a ser usados por ti. Queremos morir para que tú vivas en nosotros. Queremos menguar para que tú crezcas. Queremos disminuir cada día más para que tú te agrandes, tú extiendas tus dominios en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aplica estas verdades a nosotros, Señor. Queremos morir cada día más. Queremos abrazar la cruz. Queremos abrazar esa gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz. Gloriosa cruz. Como decía un antiguo himno, yo siempre amaré esa cruz. Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios, tú estás ministrando en esta hora, Señor, en diferentes lugares. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, tú estás ministrando, Señor, corazones con esta palabra, Señor.
Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Haz tu obra, Señor. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a morir. Estamos dispuestos a ser llevados a la cruz. Estamos dispuestos, Señor. Ya no queremos vivir más nosotros. Queremos que vivas tú a través de nosotros. Queremos ser tu expresión en esta tierra. Tu expresión orgánica. Que por medio de esta vida que hemos recibido podamos manifestarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Glorioso Espíritu de Dios. Glorioso Espíritu de Dios. Te honramos. Te honramos, Espíritu Santo. Te honramos. Te honramos, Señor. Te honramos. Ekamamashe koremanamas. Oreba koremashe koremanaramas. Oreba ketorema komomeshe keterema siti korema. Rekoma ke bani korema suma nekatia noreba sokorema. Ekimena so moneke mikanoya surema. Nekamasheko. El reino lo propagan los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los que vencen por medio de la sangre del Cordero. Ellos son de los que se escribió, aquellos de los que el mundo no era digno. Son los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los valientes del reino, los violentos del reino, que menosprecian sus vidas. Queremos ser contados entre ellos, Señor. Queremos ser parte de ese número de hombres y mujeres del Espíritu que caminan más allá de esa última frontera de Adán, que es la cruz. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Queremos caminar en el Espíritu. No confiar más en la carne, Señor. Desvestirnos del hombre viejo, de las vestiduras viejas, del odre viejo. Y caminar en el odre nuevo. Que eres tú, Señor, siendo formado en nosotros. Gracias, Cristo. Te honramos, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.